Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio de las lecciones de la Escuela Sabática para este tercer trimestre, Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida, y por continuar iniciando el estudio de la lección número 9, programada para el sábado 30 de agosto, Cómo vivir la ley. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, 22, 23. Iniciamos el estudio haciendo la distinción entre el decálogo, conocido también como el testimonio, escrito por Dios en 2 tablas de piedra con su propio dedo, Éxodo 31, 18, y la ley de Moisés, conocida también como el libro del pacto, Éxodo 24, 7. Cuando Moisés se refiere a los 10 mandamientos del decálogo, los presenta como la ley de Dios y describe las acciones específicas de Dios en Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Moisés describe: Dios habló a gran voz, no añadió más, y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra. La ley de Dios. En Deuteronomio 4:13, Moisés presenta el decálogo como el pacto de Dios. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y las acciones de Dios son: Dios anunció su pacto, el decálogo, y lo escribió con su dedo en 2 tablas de piedra. Los profetas Isaías y Ezequiel se refieren al decálogo como pacto sempiterno o pacto eterno. Isaías 24:5, Ezequiel 16:60 respectivamente. Y en el Salmo 111, versículos 7 y 8 vimos en el estudio anterior la eternidad del decálogo. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Otra distinción importante es que en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4, Pablo escribe de que las tablas del testimonio, el decálogo, fueron colocadas dentro del interior del mueble del arca del pacto. Pero en el caso de la ley de Moisés, esta fue escrita en un libro y fue colocado a un lado del arca del pacto, en el exterior. Deuteronomio 31 del 22 al 24. Vemos ahora que las leyes adicionales que Dios dio a través de Moisés se encuentran en el Antiguo Testamento, en la Torá, y son conocidas como ley de Moisés. Se encuentran en hebreo en las escrituras del Antiguo Testamento bajo el título de Han Mishpatim, traducido juicios. Sin embargo, en algunas versiones de la Biblia aparece traducido como ordenanzas, reglas, juicios o reglamentos. La principal función de estas leyes era dar a Israel una aplicación práctica de los principios del decálogo en la vida cotidiana de ellos, y se expresaban como leyes civiles o penales, específicamente en la lectura de Éxodo capítulos del 21 al 23. En el inicio de este pasaje del capítulo 21:1 de Éxodo leemos: estas son las ordenanzas Ha-Mishpatim que pondrá delante de ellos, dijo Jehová a Moisés.
En estas leyes civiles y penales de Israel se reflejaba la sabiduría, la autoridad y el liderazgo divinos, superando a todas las legislaciones humanas existentes, antiguas y modernas. De esta manera se revelan al pueblo de Dios los propósitos divinos, sus ideales, sus intenciones y el carácter mismo de Dios para con ellos. Si ellos obedecieran las leyes, serían un pueblo distinto de las naciones paganas. Los sacerdotes tendrían la labor de instructores del pueblo. Ellos enseñarían al pueblo las leyes. La administración de la justicia y aplicación de estas leyes le correspondía a los jueces. Era su deber como pueblo respetar a Dios y también a su prójimo mediante el respeto de los valores de la vida, la propiedad del ser humano explícitos en esos mandamientos adicionales. Sin embargo, la primera formación en la niñez y en la infancia la recibirían de sus padres en la escuela del hogar. Veremos entonces que todas estas leyes, junto con el decálogo, se definen también con el término el Código del Pacto. Y este Código del Pacto se presenta en dos categorías. La primera, las llamadas leyes apodícticas. Éxodo capítulo 20 del 22 al 26. Con este término se referimos al decálogo, porque es la expresión de los principios universales, categóricos, absolutos y no negociables de Dios, que contienen regulaciones para la vida en expresión de mandamientos divinos. Y estas afirmaciones se formulan por Dios mismo de forma incondicional. Y número 2, la segunda categoría, las leyes casuísticas. Y vemos desde Éxodo capítulo 21, versículo 1 hasta el capítulo 23, versículos 19. Se refiere a esas leyes adicionales que regularían la vida de los israelitas en casos específicos en los que podrían verse involucrados, señalándoles sus consecuencias que vendrían si respetaban esas leyes y los castigos particulares que se les aplicarían. Sería entonces el papel de los jueces, la investigación de los hechos, el establecimiento de la magnitud de los daños y la búsqueda de la restitución equivalente o justa. Y esto era algo determinante. Hoy estudiaremos las leyes civiles adicionales al Decálogo y sus propósitos. Estudiaremos también el plan de Dios al entregarle la tierra prometida a Israel y luego las exhortaciones de Cristo en el uso correcto de la ley de Moisés en los siguientes aspectos muy importantes. 1. El código del pacto. 2. El método divino para conquista y entrega de la tierra prometida. Y número 3. En el Sermón del Monte, Jesús magnificó y engrandeció la ley, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el Código del Pacto. En la promulgación del Decálogo en el monte del Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir en santidad y en contacto y conexión con Él. Sin embargo, en el Decálogo no ofreció una explicación detallada del alcance de cada mandamiento, expresado verbalmente por Él y escrito en las 2 tablas de piedra. Debido a esto, Dios dio a Moisés la Parashá Mishpatim, en hebreo los juicios, las ordenanzas, que se encuentran en los capítulos 21 al 23 del libro del Éxodo. Estas eran las aplicaciones de los principios del Decálogo en la vida cotidiana de los israelitas. Podían considerarse como una extensión de leyes
llamadas dentro del Código del Pacto y eran base de las leyes civiles, y su aplicación correcta estaba bajo compromiso y responsabilidad de los jueces. Las leyes presentadas en el Código del Pacto no solo establecen el marco legal para Israel, sino que también le sirven como un acuerdo entre el pueblo y su Dios, al cual se comprometen a obedecer. Esta porción de la Torá establece los principios para la justicia y la rectitud en el marco social. Menciona a los sectores más vulnerables, tales como los esclavos, las doncellas raptadas y vendidas como siervas, las mujeres embarazadas, los diferentes regímenes matrimoniales, la responsabilidad sobre daños hechos por animales de nuestra propiedad, la pena capital sobre la hechicería, la idolatría y el crimen intencional, las diversas indemnizaciones por lesiones físicas y leyes del descanso del Shabbat y festividades religiosas hebreas y la responsabilidad moral. En los capítulos 21 al 24 de Éxodo se trata el tema de la esclavitud. Pero este tipo de esclavitud mencionado allí es una abismal diferencia con los tipos de esclavitud que imperaron tanto en la Edad Media como en la que impera en los tiempos modernos. Comenzamos aclarando que en la Edad Media la esclavitud era de por vida. La esclavitud moderna es a base de la explotación del más fuerte sobre los más débiles. Sin embargo, la esclavitud mencionada en Éxodo, capítulo 21, era que un israelita por pobreza podría optar para sobrevivir, venderse como un esclavo, pero no era a perpetuidad. En el año 7 él debía de ser libre. Además, aunque era esclavo, tenía derecho a casarse, a tener hijos y a descansar el 7º día como todos los hebreos. Y aún, si su amo lo trataba bien, él podría tomar la opción de convertirse en un esclavo voluntario de por vida. Éxodo capítulo 20, versos 9 y 10, Éxodo 21, del 1 al 6. Las leyes de protección para las jóvenes vendidas como siervas mediante la regulación de los diferentes regímenes matrimoniales implicaba que ellas tenían beneficios especiales. Éxodo 21 del 7 al 11. También la protección estaba contemplada sobre los daños hechos a una mujer embarazada con riesgo de aborto. Éxodo 21, 22. Es la indemnización de ella, lesionada en un pleito, era sufragada a criterio y a juicio de la petición de su esposo. En el caso de una persona lesionada en una riña o en un pleito, la ley indicaba que se debían sufragar los gastos médicos de la persona afectada y el importe de la incapacidad laboral durante su convalecencia. Pero también, si había muerte y era intencional, se aplicaba la pena capital de la muerte. Éxodo 21, 12 al 21 y del 23 al 24. La protección a los derechos de propiedad también estaba incluida en el caso del hurto, y también la responsabilidad por animales violentos y la restitución de daños causados por ellos en las personas o en la propiedad ajena. Éxodo 21 del 28 al 32 y 22 del 1 al 32. También se aplicaba la pena capital de la muerte contra los idólatras, hechiceros y espiritistas. Éxodo 22, 18, 19.
Se contemplaban leyes humanitarias en favor de viudas, huérfanos, pobres y extranjeros, la protección contra la usura y contra las mujeres violadas sexualmente. Éxodo 22, 16 al 27 y 23, 9. Había ley de protección de la vida a los jueces, Éxodo 22, 28, y leyes de santidad, leyes de las primicias y leyes de convivencia social que penalizaban el falso testimonio, el soborno y el juicio injusto. Éxodo 22 del 29 al 31 y Éxodo 23 del 1 al 8. En relación con las leyes sabáticas, el año sabático y las fiestas o santas convocaciones, Éxodo 23 del 9 al 19 eran una parte fundamental de la liturgia y los servicios de culto hebreo, recordando acontecimientos cruciales de la historia e ilustrando el plan de la redención. La observancia del sábado se presenta desde su institución en la semana de la creación, Génesis 2, 2, 3, Éxodo 20 del 8 al 11, y está relacionado con la liberación y la redención de Israel en la versión del Decálogo de Deuteronomio 5, 12 al 15. El sábado y su observancia era una señal de verdadera adoración al Dios Creador, Redentor y Señor. Marcos 2, 27, 28. Según el Pentateuco, con la excepción de la versión del libro de Levítico, Israel debía celebrar 3 festividades principales en cada año. En la estación de la primavera se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, en los meses entre marzo y abril, partiendo de la primera luna nueva o novilunio. La fiesta del Pentecostés, o fiesta de las cosechas o de las semanas, en un cómputo de 50 días después de la fiesta de la primicia, la gavilla mecida, que solo se menciona en la versión de Levítico. Y en la estación del otoño se celebraba la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, y donde se efectuaba la recolección de los granos entre los meses de septiembre y octubre. Éxodo 34, 18 al 26, número 28, verso 16 al 29, verso 40, y Deuteronomio 16 del 1 al 16. En la versión de Levítico, capítulo 23 del verso 4 al 44, se mencionan 7 fiestas, que incluyen 7 sábados ceremoniales que señalaban días específicos en esas fiestas dentro de la semana y que solo cesaban los tipos de trabajo de siervos. Y no deben de confundirse con el 7º día de cada semana. El sábado semanal restringe por completo todo tipo de trabajo que debe de hacerse en el 7º día, y no así en los 6 días de trabajo durante el resto de la semana. Por lo tanto, el tiempo del sábado era un tiempo sagrado dedicado al culto, a la adoración al Dios verdadero, al servicio humanitario para los sufrientes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Las fiestas ilustraban el plan de la salvación tanto en los eventos relacionados con la primera venida como con los eventos futuros relacionados con la segunda venida de Cristo. Y por eso se le llamaba el calendario de la redención. Las fiestas de la primera venida de Cristo iniciaban con la Pascua, 14 de Nisán, simbolizando la muerte del Cordero. Y como dice Pablo en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura,
del 15 al 21 de Nisan, que se cumplió en la sepultura del cuerpo de Cristo sin que viera la corrupción, así como un pan sin levadura no se corrompe. Luego la fiesta de las primicias, 16 de Nisan, Gavía Mesida, aplicando a su resurrección de Cristo al tercer día de su muerte. Y luego, el día del Pentecostés, o fiesta del Pentecostés, 6 de Sivan, celebrando la entronización de Cristo después de su resurrección y ascensión como ministro del santuario celestial, comenzando su ministerio en el primer departamento, el lugar santo. Y esto fue sancionado en el cielo y dio evidencias en la tierra con el derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo también, así como lo hizo grabando el decálogo en 2 tablas de piedra, estaba ahora grabando en el nuevo pacto la ley en la mente y en el corazón de los creyentes. Estas eran las fiestas de la primera venida de Cristo y se cumplieron en cuanto al acontecimiento así señalado y en el tiempo indicado en el ritual simbólico del santuario terrenal. Pero ahora siguen las fiestas relacionadas con la segunda venida de Cristo y se menciona en Levítico 23 la fiesta de las trompetas el primer día del 7º mes, conocido como Etanín, anunciando que 10 días después venía el Yom Kippur, o día de la expiación. Este evento del anuncio tipológicamente apunta al anuncio de los mensajes de los 3 ángeles, cuyo primer enunciado dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. El día de expiación, 10 días después de la fiesta de las trompetas, es el antitípico día del juicio, conocido como juicio investigador, el día 10º de Etanín. La fecha del cómputo de Daniel 8:14, anunciando el inicio de la purificación del santuario celestial, que era el prototipo prefigurado en Levítico capítulo 16 en las ceremonias del día de la expiación o Yom Kippur, apuntaban al año de 1844 como punto de partida, según Daniel 8:14. Y durará ese proceso hasta que se llegue el llamado cierre del tiempo de la gracia. Y tenemos la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, del 15 al 22 de Etanín, que apunta a la recolección de los granos, a la cosecha final a la cual Cristo se refirió en la parábola del trigo y la cizaña como la siega, que significa el fin del mundo. Y luego los ángeles serán los segadores, que recogerán el trigo para el granero celestial, es decir, Cristo viene a recoger a su pueblo fiel para llevarlo a la casa de su Padre celestial. Y eso es la prefiguración del calendario redentor en las fiestas hebreas. Concluimos que el código del pacto tenía como finalidad la santidad de la vida y el respeto a Dios, detener las avalanchas del mal y construir una sociedad ordenada y obediente a los principios divinos. Continuamos con el método divino para conquistar y entregar a Israel la tierra prometida. El Señor había revelado al patriarca Abraham en Génesis 15 del 13 al 16 en la primera profecía de tiempo, la época en que los hijos de Israel poseerían la tierra prometida, referida en ese
en esa profecía como la cuarta generación que vería el éxodo. Y también coincidiendo con el período en que Dios soportaría la copa de maldad de los amorreos y finalmente los expulsaría de su tierra de Canaán para luego entregarla en posesión a su pueblo Israel. En Éxodo 23 del 20 al 33, Moisés recibe el plan de acción de Dios. En el tiempo establecido, según su soberana voluntad, ya que a él le pertenecen los tiempos y sus sazones, Hechos 1:7. El Señor ahora pelearía por ellos, como lo hizo contra los ejércitos egipcios en Éxodo 14:14. Y así como envió a Jesús antes de su encarnación como el ángel del pacto, o ángel de Jehová, y los libró en el Mar Rojo, Éxodo 14, 19, 20, 24 y 25, ahora el ángel del pacto encabezaría la hueste de Israel y los protegería. Dios lucharía por su pueblo y les daría la victoria total sobre aquellos que pretendían destruirlos. Su promesa es: seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, y el ángel del pacto te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Éxodo 23, 20 al 23. Yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Éxodo 23, 27. Dios no cambia. A través del tiempo y siglos más adelante, siguió usando el mismo método contra el rey Sennacherib de Asiria. Segundo libro de Reyes 19:35, Isaías 37:36. El método consiste en formas sobrenaturales. Les infundía miedo a los enemigos de Israel y también usaba las fuerzas de la naturaleza. Así como le dijo a ellos: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti, y ellos huirán de delante de Israel. Éxodo 23, 27, 28. El Señor también aclaró que la expulsión de los habitantes de la tierra de Canaán sería gradual y progresivamente. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 23, 29 y 30. En los planes de Dios para Israel no estaba contemplado dejarlos vivos y hacerlos esclavos tributarios. Su designio era la expulsión, a fin de evitar que Israel viera sus malas costumbres y se contaminaran con sus prácticas pecaminosas. Dios dijo: y fijaré tus límites, desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Éxodo 23 del 31 al 33. Este plan divino no solo contemplaba las acciones de Dios contra los enemigos de su pueblo, sino también las instrucciones de Dios para su mismo pueblo. Entre estas: guárdate delante del ángel de Jehová y oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Éxodo 23, 21, 22. Debían, además de obedecer al ángel del pacto, evitar
una vida disoluta, idólatra e inmoral, como la de los habitantes de Canaán. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová vuestro Dios, a él servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Éxodo 23, 24, 25. No debían aliarse con ellos. Y fijaré tus límites, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y del desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti, y no harás alianzas con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar sirviendo a sus dioses, y te sean tropiezo. Éxodo 23, 31 al 33. Pero lamentablemente la historia de Israel registra que ellos no fueron fieles a las instrucciones divinas, y esto dilató su tiempo de peregrinación, y finalmente les impidió entrar a la mayoría de ellos en la tierra prometida, como dice Pablo en 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La gracia de Dios se manifestó de forma imparcial, tanto con los paganos como con los hijos de Israel. A los paganos les dio un tiempo prolongado porque ellos no tenían luz. Sin embargo, gradual y progresivamente podían conocer a Dios y arrepentirse de sus maldades. Pero poco a poco, con su trato con Israel, podían conocer las leyes de Dios y sus beneficios. Sin embargo, los paganos rechazaron la gracia divina, y Él los acabó exterminando por completo. Pero a los israelitas los soportó un periodo corto de tiempo, de 40 años, y eliminó a todos los rebeldes. ¿Por qué esa diferencia? Porque los israelitas tenían luz, pero no quisieron sujetarse a las indicaciones divinas. Dios los había alimentado con comida y bebida sobrenaturales. Nos referimos al maná y al agua de la peña de Oreb. Pero no pudo darles sanidad, ni salvación, ni vida eterna, porque no valoraron sus ventajas y privilegios, y todas las bendiciones que recibieron de Dios, como pueblo elegido. Y finalmente sus pecados los alcanzaron. Números 32, 23. Continuamos con en el Sermón del Monte. Jesús magnificó y engrandeció su ley. Como parte del Código del Pacto se encontraban diversas leyes civiles, conocidas unas como la Ley del Talión, capítulo 21 del Éxodo. Después de analizarla brevemente en su contenido, veremos cómo Jesús le dio su correcta aplicación en Mateo capítulo 5, del 41 al 48, en el Sermón de la Montaña. Así como los judíos, bajo la influencia de la mala interpretación de los rabinos, muchas personas en el tiempo moderno llegan al grado de desacreditar el carácter de Dios y de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Juzgan a Dios como un Dios vengativo. A pesar de esto, un estudio correcto de la ley del talión nos presenta, a diferencia de lo anterior, la justicia y la misericordia de Dios en la búsqueda de solución de los agravios u ofensas, aplicando el principio de la restitución o retribución justa del agraviado y la aplicación del castigo equivalente al daño proferido contra ellos. Los jueces, después de una previa investigación y evaluación de los daños, procurarían un equilibrio entre la justicia y la vindicación en la aplicación del castigo, evitando que el pueblo tomara la justicia con sus manos.
En los casos, como mencionamos al principio, de pleitos y agresiones, se evaluaban las lesiones buscando una indemnización adecuada y no exagerada, equivalente al tiempo de su recuperación y de su incapacidad para laborar, cubriendo así los gastos médicos. Éxodo 21, 18, 19. Cuando una mujer estaba embarazada y con riesgo al aborto era lesionada, se pagaría la indemnización que su esposo propusiera. Éxodo 21, 22. En el caso de un abuso en el castigo de los esclavos, si por el castigo perdieran uno de sus miembros de su cuerpo, se les concedía aún la libertad de la esclavitud. Éxodo 21, 26, 27. Sin embargo, en la época de Cristo los rabinos habían malinterpretado las leyes del talión como licencia para la venganza, así como también habían arruinado la institución del sábado con una serie de cargas, 39 regulaciones que habían convertido la delicia del sábado en un yugo de servidumbre insoportable. Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronomio 19, 21 mencionan esas leyes del talión en diferentes expresiones. Y fue Jesús mismo quien dictara a Moisés estas leyes. Y por lo tanto Jesús conocía su propósito original. Por eso en el Sermón de la Montaña hizo señalamientos, no a las leyes que él le dio a Moisés, sino a las interpretaciones rabínicas equivocadas. Y él usó estas palabras: oísteis que fue dicho a los antiguos, y luego añadió, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 38, 39. El Señor estaba promoviendo un camino más excelente a fin de evitar males mayores. El Señor, ante el agravio recibido, recomienda no oponer resistencia ni reaccionar con ira ante la provocación, porque al hacerlo, el agresor podría aún quitarnos la vida. En Mateo 5, 41 y 42 dijo, y a cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Las leyes romanas permitían a los soldados obligar a cualquier judío a llevar sus cargas hasta una milla. Jesús promovía una respuesta ante el abuso con un espíritu de humildad y de servicio. Estar en paz con Dios, con las demás personas, es importante. El no guardar rencor ni alimentar el deseo de la venganza es vital en la honesta práctica del cristianismo. Pablo también aconseja seguir la paz con todos, Hebreos 12, 14. Y en Romanos 12, 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sin embargo, en el Sermón del Monte Jesús siguió profundizando sus enseñanzas y le señalaba una norma aún más elevada: el ser tan perfectos como nuestro Padre Celestial lo es en su esfera. Mateo 5, 48.
Dios es el ejemplo noble y el digno de ser imitado. Un ejemplo de amor desinteresado, sin ninguna discriminación, enseñando a sus seguidores a amar aún a sus enemigos y a orar por quienes les ultrajan y les persiguen. La verdadera perfección para Cristo consiste en amar, en perdonar y en ser misericordiosos, así como Dios en su misericordia nos perdona a nosotros. Lucas 6:36. Incluso ser misericordiosos con quienes no lo merecen. Esto es lo que refleja el carácter divino ante el mundo, en palabras y en acciones. Las palabras de Cristo fueron cada vez más profundas en Mateo 5:44 y 45, cuando dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Jesús puntualizó como regla que los cristianos deben de aprovechar las situaciones o circunstancias más injustas y desalentadoras como oportunidades no para vengarse, sino para responder al opositor con bondad. Reconocemos que esto solo podremos hacerlo únicamente con la ayuda del poder de la gracia transformadora de Dios obrando en nuestras vidas. Y luego Jesús continuó llevando a sus oyentes a un nivel más profundo, en la comprensión de lo que significa ser seguidores de Cristo, no limitándose a seguir la costumbre popular de amar a los que nos aman y odiar a nuestros enemigos. Jesús enseñó en la práctica de la ley del amor y puntualizó el mandamiento de la Torá en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la mejor manera de vivir, aún bajo las condiciones menos ideales. Estar en paz con Dios, estar en paz con nuestros semejantes y con nuestra propia conciencia. Eso es lo fundamental. Y en relación a la venganza, Pablo nos recuerda: mía es la venganza, dice Jehová, Romanos 12:19. La ley dice también: no te vengarás, ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Levítico 19:18. Así que debemos de hacer esto hasta que el Señor traiga la justicia en el establecimiento de su reino, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde 2 de Pedro 3:13 dice que morará la justicia. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La mente de la gente cargada y envilecida por la servidumbre y el paganismo no estaba preparada para apreciar plenamente las abarcadoras leyes de Dios y los principios de estos 10 preceptos del Decálogo. Para que las obligaciones del Decálogo pudiesen ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos, porque fueron traídas por la infinita sabiduría y equidad, y por la cual los magistrados debían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron entregados en privado a Moisés, que debía de comunicárselos al pueblo. Patriarcas y Profetas 319. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Pablo dijo: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7.
La gavilla de las primicias del trigo, que era la costumbre mecer delante del Señor en el tiempo de la Pascua, era la figura típica de la resurrección de Cristo. Pablo dijo, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 23. Así como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primicias, o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es la primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados, que en la resurrección futura serán recogidos para el granero celestial. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. En el día 14 del mes de Nisan de los judíos, en el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue entregado y tomado por manos impías para ser crucificado e inmolado, y como el antitípico de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo Él transformará y hará semejante al cuerpo de su gloria. 1 Corintios 15, 20, Filipenses 3, 21. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben de cumplirse en el tiempo indicado con el ritual simbólico. El conflicto de los siglos 396-397. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Vivimos ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían ser separados del pueblo. De la misma manera, todos los que deseen que sus nombres se conserven en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que nos quedan de este tiempo de la gracia, afligir sus almas ante el Dios verdadero, con arrepentimiento y dolor de sus pecados, escudriñando hondo y sinceramente el corazón, deponiendo el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos que quieran subyugar sus malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual y no somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no puede suplir esta falta de estas cualidades en los otros. Si bien todas las naciones deben de pasar en revista delante de Dios en el juicio, Él examinará el caso de cada individuo de modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Y cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora delante del santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben de ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene a toda alma prestar atención a la amonestación del Señor: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de la gracia terminará un poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11, 12. Consejos para la Iglesia, 632 a la 636.
Los cananeos habían colmado la medida de su iniquidad y el Señor ya no podía tolerarlos. Ahora que les había retirado su protección, resultarían ser presa fácil. El pacto de Dios había prometido la tierra a Israel, pero el falso informe de los espías infieles fue aceptado y todo el pueblo fue engañado por ellos. Eran solo 2 los que abogaban por lo justo, mientras 10 estaban de parte de la rebelión. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 410, 411. La historia del antiguo Israel se escribió para nuestro provecho. Pablo dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a quienes nos han alcanzado a los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 5 y 6 y luego 11 y 12. Muchos que como el antiguo Israel profesan guardar los mandamientos de Dios y tienen un corazón infiel, aunque han sido favorecidos con el acceso a la gran luz y gozan de preciosos privilegios, perderán la Canaán celestial como los rebeldes israelitas tampoco entraron en la Canaán terrenal, que Dios les había prometido como recompensa por su obediencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 162. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Ahora debe ejercitarse constantemente una fe poderosa, un poder que despierte, debe revelarse en cada creyente. No debemos actuar más como pecadores, sino como cristianos, revelando una fe viva y salvadora. Esta fe viva en Cristo Jesús producirá frutos. Habrá santa y firme entrega a Dios, obrando con la vista puesta únicamente en su gloria. Seremos guardados en medio de peligros de los últimos días. ¿Qué ha sostenido a los cristianos de todos los tiempos en medio de reproches, tentaciones y sufrimientos? Una fe pura y confiada, ejercitada permanentemente para comprender cuál es la verdad que santifica al receptor y encargar la custodia de nuestras almas a Dios bajo cualquiera y toda circunstancia, como a alguien que saben que no traicionaría su confianza. Nuestro Creador guardará a aquel a quien se someta a Él, y Cristo por medio de su sacrificio es poderoso para salvar a los pecadores. Dio evidencia de su gran amor en el alma humana, entregó su vida para asegurar la salvación. ¿Cómo insultan muchos al Salvador engañados por las tentaciones de Satanás, al abusar de sus privilegios, al negarse a reconocer su amoroso interés por ellos? No obstante, Él, su Creador y Redentor, los tolera con paciencia. El persistente menosprecio de sus misericordias. Dios es amor y existe una diferencia clara y notoria entre el que le sirve y el que no le sirve. El Señor conoce a los suyos. La línea divisoria entre el que sirve a Dios y el que no le sirve se hace más y más marcada. Así es como el Señor se propone que sea. Una fe enérgica y viviente distinguirá al pueblo de Dios de los pecadores, quienes por rechazar a Cristo dan continuamente al mundo un testimonio palpable. No permitiré que ese hombre, Cristo Jesús, me gobierne. No comeré ni beberé para la gloria de Dios, sino que seguiré mis inclinaciones comiendo y bebiendo lo que me plazca. No llevaré el yugo de Cristo, no aprenderé de sus enseñanzas, de mansedumbre y humildad de corazón. Haré mi voluntad y viviré entre el mundo una vida de placeres. Carta 131 del 18 de agosto de 1902, Alza tus ojos 242. Constantemente surgirán ocasiones de provocación para los judíos en su trato con los soldados romanos. Estas fricciones entre pueblo y soldados eran frecuentes, lo que acrecentaba su odio popular. A menudo, cuando algún jefe romano
con su escolta de soldados iba de un lugar a otro, se apoderaba de los labriegos judíos que trabajaban en el campo y los obligaban a transportar sus cargas, trepando laderas de montañas o a prestar cualquiera de otros servicios. Esto estaba de acuerdo con las leyes y costumbres romanas, y la resistencia a las exigencias solo traía crueldad y vituperios. Jesús miraba esto con tristeza, pero también veía los rostros de ellos y notó el espíritu de venganza que habían dejado su impresión maligna sobre ellos, y tristemente les aconsejó: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo y diente por diente se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero nadie estaba justificado para vengarse, porque el Señor había dicho: no digas, yo me vengaré. No digas, como me hizo, le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Toda la vida terrenal de Jesús fue una manifestación de este principio. Cristo vivía rodeado de la presencia de su Padre, y nada le aconteció que no le fuere permitido por el amor infinito, para bien del mundo. Esto era la fuente de consuelo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le otorgue a él caerá sobre su Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene de Cristo, no tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso del Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida son para bien a los que le aman. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Mandó Jesús a los discípulos que, en vez de oponerse a las órdenes de las autoridades, hicieran aún más de lo que se les requería. En lo posible debían de cumplir la obligación aún más allá de lo que exigía la ley del país. La ley dada por Moisés ordenaba que se tratara con tierna consideración a los pobres, cuando uno de ellos daba su ropa como prenda o como garantía de una deuda. No se le permitía al acreedor entrar a la casa para obtenerla, tenía que esperarla en la calle hasta que le trajeran la prenda. Cualesquiera que fuesen las circunstancias, era necesario que le fuera devuelta la prenda a su dueño antes de la puesta del sol. En los días de Cristo se daba poca importancia a estas reglas misericordiosas, pero Jesús enseñó a sus discípulos que se sometieran a la decisión del tribunal, aunque éste exigiese más de lo justo. Así que demandase una prenda de ropa, debían entregarla. Y añadió Jesús: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La misma lección que se había enseñado mediante Moisés: no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano libremente. Y en efecto, le prestarás lo que necesite. Este pasaje bíblico aclara el significado de las palabras del Salvador. Cristo no nos enseña a dar indistintamente a todos los que pidan limosna, pero dice: en efecto, le prestarás al que lo necesite. Y esto ha de ser un regalo antes que un préstamo, porque hemos de prestar sin esperar de ellos nada. Discurso maestro de Jesucristo, de la 61 a la 63. La lección del Salvador: no resistáis al que es malo, era inaceptada por los judíos vengativos que murmuraban contra él entre sí. Ahora Jesús pronunció una declaración más categórica. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacedle bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
Tal era el espíritu de la ley que los rabinos habían interpretado erróneamente, como código frío de demandas rígidas. Jesús señaló a sus oyentes al gobernante del universo bajo un nombre, Padre Nuestro. Ninguna otra religión que la de la Biblia presentara jamás al mundo tal concepto de Dios. El paganismo enseñaba a los hombres a mirar al Ser Supremo como objeto de temor, antes que de amor, como deidad maligna, a la que era preciso aplacar con sacrificios. En lugar de ser un padre que vierte sobre sus hijos el don de su amor. Aún el pueblo de Israel había llegado a estar tan ciego en las enseñanzas preciosas de los profetas con referencia a Dios, que esta revelación les parecía algo nuevo. Los judíos creían que Dios amaba a los que le servían, los cuales eran, en su opinión, los que cumplían las leyes rabínicas, y que todo el resto del mundo vivía bajo condenación y desaprobación y maldición. Pero no es así. Jesús dijo, el mundo entero, los malos y los buenos reciben el sol de su amor. Esta verdad debiera haberla aprendido de la naturaleza misma, porque Dios hace salir sobre buenos y malos su sol y su lluvia sobre justos e injustos. No es por un poder inherente, por lo que año tras año se produzca a la tierra los frutos y sigan su ciclo alrededor del año. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo de sol, de lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida, es un regalo de su amor. Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles, y nos aborrecíamos los unos a los otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más pecaminosos, defectuosos y errantes. Los hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. Los que prueba que somos miembros de la familia de Dios es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores, cuyos corazones no están herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con odio, también corresponderán al amor con amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve amor por odio. El ser bondadosos con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno aún sin esperar recompensas, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan sus elevadas vocaciones. Discurso Maestro de Jesucristo, página 65. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva. No fue rudo ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó pena a un alma sensible. Deseado de toda la gente es 319. La religión de Jesús ablanda cuando haya de duro y brusco en el genio, y suaviza lo tosco y lo violento de los modales. Hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendemos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad con una disposición alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se puede presentar en favor del cristianismo. Obreros Evangélicos, página 128. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.